Mi esposo volvió después de 3 años, pero yo ya tenía otro amor. Cuando descubrí quién era él en realidad, no me afectó. Al día siguiente de mi boda con el heredero de la élite, se largó a Estados Unidos y se quedó allá 3 años. Así que no me quedé quieta. Me conseguí un amante para hacerme compañía. Solo que, más tarde, descubrí que el hombre con el que me veía a escondidas, en realidad, era mi propio esposo. La noche antes de que él regresara, decidí ver a mi amante por última vez. Una noche de esas, intensa, inolvidable. Amor, solo una vez más, murmuré, tirando del cuello de su camisa con las mejillas sonrojadas. Espera, ¿qué pasa?, preguntó. Mi esposo regresa mañana. No dejes marcas muy obvias, ¿sí? Una sonrisita apareció en la esquina de su boca. Está bien. Después, me acurruqué en sus brazos. Él me tomó la mano de repente. Emilia, ¿y si tu esposo se entera de lo nuestro? Sin pensarlo 2 veces, respondí. Me divorcio de él. Tal vez respondí demasiado rápido, porque se quedó medio pasmado. ¿No lo quieres? Sonreí. Le besé la mandíbula y jugué. ¿Estás celoso? Él no dijo nada. Haciendo un puchero seguí. Mi esposo se largó de México al día siguiente de nuestra boda. Ni lo soporto, mucho menos quererlo. A diferencia de ti, que siempre estuviste conmigo. Llueva o truene, tú eres mi favorito. Él acarició mi cabello con ternura. Amor, tranquila. Aunque él regrese, tú siempre vas a ser mi tesoro. Eso no va a cambiar jamás. Te amo. A la luz tenue del cuarto, se quedó mirándome por un buen rato. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi suegra pidiéndome que fuera a buscar a mi esposo, Javier, al aeropuerto. Ve temprano, no llegues tarde. A Javier ya no le caes muy bien. Vístete bien. Habla con doña Carmen en la mansión para que te ayude a elegir. No la cagues. Guardé el celular y me fui al aeropuerto. En el camino, me llegó una alerta de farándula. El heredero de la élite, Javier, y Vanessa Salazar regresan a México el mismo día. Rumores de reconciliación amorosa. La foto mostraba el aeropuerto lleno de fans y periodistas. Mi matrimonio con Javier fue arreglado, pero Vanessa Salazar era su verdadero amor de la infancia. Era con ella con quien Javier quería casarse, hasta que, a última hora, me metieron a mí en su lugar. Obvio que se puso furioso, tanto que, el día de la boda, ni miró atrás. Tomó el primer vuelo a detrás de Vanessa, que se había ido a estudiar allá. Pasaron 3 años. Durante ese tiempo, escuché varios rumores sobre ellos. No es que me importara. Pasé esos 3 años muy bien, gracias, gastando su dinero y saliendo con los hombres más increíbles que encontré. Ahora, con su regreso, pensé que el tema sería el divorcio. ¿Y sabes qué? Ni me molestaba. No amaba a Javier. Ni siquiera llegué a conocerlo de verdad. Cuando llegué al aeropuerto, la terminal, que usualmente es un caos, estaba extrañamente vacía. Verifiqué varias veces en el celular si estaba en la hora correcta, y, al no ver a nadie, decidí irme. Fue entonces que se detuvo un coche, un Pagani, igualito al que Javier siempre usaba en las fotos. Del asiento del conductor bajó un hombre. Pedro, el secretario de Javier. Pedro se acercó, muy educado. Doña Emilia, el señor Javier llegó más temprano, y ya se fue a la mansión. Me pidió que le dijera que, si la veía aquí, no esperara. Sonreí y respondí. Entonces dile que no duerma tan profundo esta noche. Pedro se atragantó un poco, pero repitió mis palabras por el radio al hombre del asiento trasero. Dentro del auto, Javier soltó una risa baja. Nadie esperaba que yo fuera a buscar al esposo de todas formas. Esa noche, volví a la mansión. Vanessa estaba sentada en el sofá, al lado de mi suegra. Cuando entré, el ambiente se congeló. Mi suegra forzó una sonrisa. Ah, llegó Emilia. Ven, siéntate. Me senté. Mamá, fui a la hora que usted dijo, pero no encontré a Javier. Pareció incómoda. Me equivoqué con la hora. Perdón, pero ya está de vuelta. Una voz masculina resonó. ¿Me extrañaste, esposa? Fruncí el ceño y miré hacia donde venía la voz. Había algo extrañamente familiar. En el segundo piso, apoyado en la barandilla, estaba un hombre alto, de postura firme. Su rostro estaba cubierto con una máscara, un sombrero y una bufanda. Abrí los ojos, sorprendida, y pregunté con tono medio burlón. Amor querido, ¿te estás escondiendo así porque quedaste demasiado feo para mostrar la cara? Él tosió, incómodo. Mi suegra se rió. ¡Qué tontería, Emilia! A Javier le dio una alergia fuerte durante el viaje. Ah, murmuré. Ella continuó. Javier, vas a tener que enfrentar a tu esposa tarde o temprano, con alergia o sin ella. Ahora que volviste, quédate y construye una relación con Emilia. El rostro de Vanessa se endureció. No se le veía bien la expresión a Javier, pero su voz sonó relajada. Entendido.
Entonces Vanessa tomó la palabra. Tía, tengo algo importante que contar, pero no sé si debería. Mi suegra le sonrió, con ese tono cómplice. Habla, hija. Entre madre e hija no hay secretos. Vanessa me lanzó una mirada furtiva antes de decir, mi hermana está saliendo con otro hombre. El silencio cayó como una losa en la sala. Vanessa ya parecía preparada. Sacó unas fotos de su bolso y se las entregó a mi suegra. Estas las tomó un paparazzi. Menos mal que conozco al editor, si no ya se habría filtrado a los medios. Tía, juro que quería evitar este escándalo, pero estoy en un dilema. Si lo oculto, traiciono a Javier y a la familia. Si lo cuento, mancho la reputación de Emilia. Por suerte, solo nuestras familias lo saben, y como Javier tampoco la quiere, tal vez hasta sea lo mejor, que cada quien siga su camino. Lo dijo como si estuviera siendo la más justa del mundo. Eché un vistazo rápido a las fotos. Yo, entrando y saliendo de una villa, abrazada y besando a un hombre en la puerta, y luego saliendo deprisa por la mañana. Las fotos eran algo oscuras, pero la ropa de marca exclusiva que llevaba puesta lo delataba todo. Mi suegra hojeaba las fotos, cada vez más pálida. Fue entonces cuando la voz del segundo piso volvió a sonar, grave. Mamá, sube, necesito hablar contigo. Nunca pensé que lo que empezó como un matrimonio arreglado en Sevilla terminaría con un escándalo tan cuidadosamente construido. Mi nombre es Emilia de la Vega, y lo que voy a contar no es una historia de amor. Es una historia de poder, secretos, y la caída de todos aquellos que un día pensaron que podían jugar conmigo. Todo empezó el día que Javier regresó a España después de 3 años desaparecido. Nuestro matrimonio fue poco más que una transacción entre familias de renombre, los de la Vega y los Montellano. Yo, la heredera rebelde de un linaje tradicional. Él, el hijo perfecto, criado en la alta sociedad madrileña, ambicioso, frío, distante. La noche antes de su llegada, estuve con mi amante, él, que durante esos 3 años fue mi único refugio, el único que me tocaba como si no le importara ni mi apellido ni mi pasado. Era mi secreto, mi único escape, y esa noche fue especial. Nos miramos como si supiéramos que todo cambiaría a la mañana siguiente. Amor, solo una vez más, le susurré mientras tiraba de la solapa de su camisa. Mis mejillas estaban encendidas, y su olor me embriagaba. ¿Qué pasa?, preguntó él, sin dejar de acariciarme la espalda. Mi marido vuelve mañana. No dejes marcas demasiado visibles, ¿vale? Se rió. Ese tipo de risa que es mitad burla, mitad deseo. Está bien, respondió, antes de besarme con más fuerza. Después de hacer el amor, me tomó de la mano y me miró con esa mezcla de miedo y ternura que nunca supe cómo leer del todo. Emilia, ¿y si tu marido descubre lo nuestro? No dudé. Me divorcio de él. Lo dije tan rápido que noté cómo se tensó. ¿No le quieres? Le sonreí. Besé su mandíbula y solté, casi en broma. ¿Estás celoso? No contestó. Solo me abrazó con más fuerza, como si pudiera retener el momento un poco más. A la mañana siguiente, mi suegra, doña Carmen Montellano, me mandó un mensaje. Ve a recoger a Javier al aeropuerto de Barajas. No llegues tarde. Javier ya no te tiene en buena estima. Habla con doña Mercedes en la mansión para ver qué ponerte. No arruines todo. Le hice caso, por protocolo, no por respeto. En el camino, mi móvil vibró. Era una notificación de prensa rosa. El heredero Javier Montellano y Vanessa Salazar regresan juntos a España. ¿Reconciliación amorosa a la vista? La foto mostraba una multitud en el aeropuerto, cámaras, fans, y ellos dos, caminando juntos. Parecían una pareja de portada. Perfectos, intocables. Cuando llegué al aeropuerto estaba extrañamente vacío. Ni rastro de Javier, ni de prensa, ni de Vanessa. Revisé la hora, la terminal, todo. Iba a marcharme cuando un Pagani blanco se detuvo frente a mí. Del coche bajó Pedro, el secretario personal de Javier. Doña Emilia. El señor Javier llegó antes. Me pidió que, si la veía, le dijera que no le espere. Ya está en la mansión. Le miré fijamente. No me tembló la voz. Dile que no duerma tan profundo esta noche. Pedro tragó saliva. Repetí sus palabras en la radio, sabiendo que Javier estaba escuchando desde el asiento trasero. Un segundo después, escuché una carcajada apagada. Lo supe en ese momento. Me estaban subestimando. Esa noche, volví a la mansión Montellano. Al entrar al salón, me encontré con doña Carmen y Vanessa sentadas en el sofá. Vanessa llevaba un vestido negro entallado. Doña Carmen, una blusa de seda. Las dos tenían cara de haber estado esperándome. «Ah, Emilia», dijo doña Carmen, fingiendo calidez. «Ven, siéntate». Lo hice, sabiendo perfectamente que esa no era una invitación amable. Fui al aeropuerto a la hora que me indicó, dije, pero Javier no estaba.
Doña Carmen desvió la mirada. Vanessa sonrió como quien guarda un as bajo la manga. Me confundí de hora, respondió la señora. Pero ya está de vuelta. Entonces, una voz masculina resonó desde el segundo piso. ¿Me echaste de menos, esposa? Levanté la mirada hacia la barandilla. Un hombre alto, de porte elegante, llevaba sombrero, bufanda y una mascarilla. No podía verle bien la cara. ¿Estás así porque te has vuelto tan feo que no quieres que te veamos el rostro? ¿Cariño? ¿Qué tonterías dices, Emilia?, rió doña Carmen. Tiene una reacción alérgica. Nada grave. Entonces Vanessa, con voz fingida de inocencia, soltó. Tía, tengo algo importante que contar, pero no sé si debo. Habla, hija. Entre familia no hay secretos. Vanessa me miró de reojo. Sacó unas fotos de su bolso y las puso sobre la mesa. Mi hermana está con otro hombre. Estas fotos lo prueban. No quería hacerlo público, pero creo que es lo correcto. Solo la familia lo sabe. Y como Javier no la soporta, tal vez sea lo mejor. Cada quien por su lado. Tomé las fotos. Era yo, saliendo de una casa rural cerca de Toledo, besando a un hombre. No. Mi amante. Las pruebas eran claras. Doña Carmen pasó las fotos con los dedos temblorosos. La tensión era irrespirable. Entonces, la voz de arriba volvió a sonar, firme, seca. Madre, sube. Tenemos que hablar. Doña Carmen se levantó. Vanessa se quedó mirándome, satisfecha. Yo solo me recliné en el sofá. Sabía que la guerra apenas comenzaba, y yo no pensaba perder. Subió las escaleras con paso firme, pero la vi temblar. Doña Carmen no estaba acostumbrada a perder el control. Vanessa se quedó en el sofá, cruzando las piernas con elegancia ensayada. Me miraba como si hubiera ganado una batalla. Yo sonreí. Pobre ilusa, la guerra aún no había empezado. Minutos después, la puerta del despacho de Javier se cerró con un portazo seco. La casa entera se quedó en silencio. No podía evitar preguntarme qué estaba pasando allá arriba. ¿Qué le diría él a su madre? ¿Defendería a Vanessa? ¿A mí? ¿O jugaría a dos bandas como siempre? Me levanté. No podía quedarme quieta. Caminé por el salón, me serví una copa de vino y fui a la biblioteca. Necesitaba pensar. Allí, entre los libros antiguos y la madera oscura, me sentía más yo, alejada de las miradas, de las intrigas, del teatro que era esa familia. Tomé un tomo viejo de memorias familiares. Me gustaba leerlo cuando era más joven, aunque entonces no entendía la mitad de lo que contenía. Al abrirlo, algo cayó entre las páginas. Un sobre amarillento, sellado con lacre. No tenía remitente, solo una inicial. A. Me senté. Con cuidado, rompí el sello. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Era la madre de Javier, Ana Montellano, muerta hace 5 años, en circunstancias que siempre me parecieron sospechosas. Querida Emilia, si esta carta llega a ti, significa que has empezado a ver más allá del velo que cubre esta familia. Tú no sabes quién eres. Ellos tampoco. Pero si alguna vez te han hecho sentir que no perteneces, es porque no quieren que descubras la verdad. Yo lo supe el día en que tu madre me confesó lo que había ocultado durante décadas, y yo decidí protegerte, aunque eso me costara todo. Me quedé paralizada. ¿Mi madre? ¿Protegerme de qué? Tú eres sangre de esta casa, mucho más que Javier o cualquier otro montellano, pero ellos jamás te lo dirán, porque si lo supieras, todo lo que han construido se derrumbaría. Tragué saliva. La letra temblaba al final. La carta no decía más, pero era suficiente para incendiar todo. Volví al salón. Vanessa ya no estaba. Doña Carmen tampoco. Pedro, el secretario, apareció en el umbral. El señor Javier le espera en el despacho. ¿Y doña Carmen? Se ha retirado a su habitación. No se siente bien. Subí sin decir palabra. Toqué 2 veces antes de entrar. Javier estaba de pie, frente a la chimenea apagada. Había retirado la bufanda y la mascarilla. Se giró lentamente. Verle de nuevo, después de tanto tiempo, fue como mirar a un desconocido con una sombra familiar. Seguía guapo, pero más duro, más frío. Sus ojos ya no tenían brillo, solo cálculo. Así que tú y yo hemos compartido más de lo que pensábamos, dijo, sin saludar. No finjas sorpresa. Siempre fuiste más astuto de lo que dejabas ver. Vanessa fue muy generosa con las pruebas. ¿Tú también vas a negarlo? Me acerqué sin bajar la mirada. No. Lo que tú hiciste al marcharte el día después de nuestra boda fue una humillación. Yo solo encontré consuelo en otra parte. Sonrió con cinismo. ¿Y si te dijera que lo sabía? Que cada vez que dormías con él, yo lo sabía. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Mandé seguirte. Desde hace más de 1 año. Sabía que no eras fiel. Solo quería ver hasta dónde llegarías. ¿Esto fue un juego para ti? No, fue una prueba. ¿Y qué nota saqué?
Javier se acercó, muy despacio. Detuvo su rostro a escasos centímetros del mío, la más alta, porque me enamoré de ti mientras te espiaba. No supe si reír o golpearle. Eres un enfermo, Javier. Y tú, eres mucho más peligrosa de lo que imaginaba. En ese momento, Pedro llamó a la puerta. Perdón, ha llegado un paquete urgente para la señora Emilia. Lo dejaron en la entrada sin remitente. Javier frunció el ceño. Yo tomé la caja. La abrí. Dentro había un pendrive y una nota. Esto lo cambiará todo. Mira lo que pasó con Ana Montellano. Solo tú puedes terminar lo que ella empezó. Levanté la mirada. Javier ya no sonreía. ¿Qué sabes tú de mi madre? Lo guardé en el bolsillo. Tal vez más de lo que tú podrías soportar. No dormí esa noche. Ni un segundo. Cerraba los ojos y lo único que veía era la letra temblorosa de Ana Montellano, la madre de Javier. Su advertencia. Su confesión. Esa mujer, siempre silenciosa, siempre a la sombra de su esposo y de la sociedad madrileña, había ocultado un secreto que ahora ardía entre mis manos. Me encerré en mi habitación y con el corazón en la garganta, inserté el pendrive en mi portátil. El archivo tenía un solo vídeo. Duraba 17 minutos. La pantalla se iluminó. El vídeo empezaba con un plano fijo de Ana, grabándose desde una cámara antigua. Estaba en una sala que reconocí como el estudio privado que había en la casa de campo en Ávila. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, y su voz me heló. Si estás viendo esto, significa que todo se ha salido de control, que no me queda tiempo, y que mi hijo, mi Javier, ya no puede ser salvado. Mi pecho se cerró. Cometí un error, muchos, pero el peor fue permitir que mi familia destruyera la vida de tu madre, Emilia. Ella hizo una pausa, respirando con dificultad. Tu madre, Isabel, fue la única amiga verdadera que tuve, mi hermana del alma, y también el gran amor de mi esposo. Él la amó a ella, no a mí, pero cuando Isabel quedó embarazada, los Montellano la apartaron. Dijeron que ese hijo no podía llevar nuestro apellido. Yo era estéril, pero fingimos que el hijo era mío. Sí, Emilia, tú eres esa niña. El mundo se detuvo. No podía moverme. Mis manos temblaban. Mi madre nunca me dijo nada. Nada. Siempre decía que mi padre era un hombre ausente, que prefería no hablar de él. Pero que yo fuera hija de Alfonso Montellano, el patriarca. Ana continuó. Te crecieron fuera de esta casa porque sabían que, si entrabas, tarde o temprano descubrirías la verdad. Y ahora estás casada con Javier, tu medio hermano. Se tapó la boca, como si acabara de darse cuenta del horror de sus palabras. Pero no lo sois, porque Javier es hijo de otro hombre, un amante que tuve en secreto. Nunca se lo dije a nadie. Javier no es Montellano, oh, pero tú sí lo eres. La única heredera legítima. El linaje es tuyo. El legado es tuyo. Solo tú puedes poner fin a esta farsa. La grabación se cortó ahí. Me quedé en silencio, sin lágrimas. No había espacio para el llanto. Solo una tormenta emocional que arrasaba con todo lo que creía saber. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Doña Carmen no estaba. Javier leía el periódico. Vanessa no apareció. Mejor. ¿Has dormido? Me preguntó Javier, sin mirarme. Como un bebé. Mentí. Pedro me entregó una carta. Venía del notario de la familia. Decía que Ana Montellano había dejado un testamento adicional en secreto, que debía ser abierto solo si yo lo solicitaba. Sentí un cosquilleo recorrerme la columna. La verdad quería salir, y yo ya no tenía miedo. «Voy a salir», le dije a Javier. «Quiero ir al despacho del notario». «¿Ahora?» «Sí». ¿Algún problema?» Me miró con desconfianza. «No, pero si buscas respuestas, no esperes que te gusten». Ya me acostumbré a eso. Cogí mis llaves y me fui. El despacho estaba en el barrio de Salamanca. El notario era un hombre mayor, de mirada cansada pero astuta. «Señora de la Vega». Estaba esperándola desde hace años, dijo con una sonrisa amarga. Me entregó un sobre lacrado con mi nombre completo. Emilia Isabel de la Vega Montellano. Dentro había documentos legales, pruebas de ADN, registros médicos y una carta manuscrita de Ana, confirmando todo lo que había dicho en el vídeo. Incluso había una copia del certificado de nacimiento original que había sido falsificado. El notario me miró con seriedad. Usted es la única heredera legal de la fortuna Montellano. Javier no tiene ningún derecho, ni siquiera al apellido. ¿Y doña Carmen? Encubrió todo. Incluso firmó los papeles de adopción falsos. Pero si esto sale a la luz, lo perderá todo. Social, financiera y legalmente. Me quedé en silencio unos segundos. Con el poder literalmente entre mis dedos. Podía destruirlos. O podía jugar a que nada pasaba. Aún, de regreso a la mansión, Javier me esperaba en el salón. ¿Dónde estuviste realmente?
Me preguntó, cruzado de brazos. En la notaría. Fui a buscar lo que me pertenece. Sus ojos se encendieron de furia contenida. ¿Qué sabes? Todo. Absolutamente todo. Se acercó hasta quedar a pocos centímetros. Si dices una sola palabra, esta familia se hunde. Entonces empieza a nadar. Antes de que pudiera responder, Pedro entró bruscamente. Señora, necesitamos que vean esto. Está saliendo en directo en TV. Nos acercamos al televisor. La imagen mostraba a una periodista frente al Hospital Universitario de La Paz. Última hora. Doña Carmen Montellano, la matriarca de una de las familias más poderosas de España, ha sido ingresada en estado crítico tras una caída en su residencia. Las autoridades investigan si se trató de un accidente o de un intento de suicidio. Me giré lentamente hacia Javier. Su rostro estaba pálido, y yo no sentí nada. A veces el silencio no es ausencia, es juicio. Y cuando vi a Javier mirando la pantalla, sin pestañear, supe que algo dentro de él también había muerto. Doña Carmen había caído por las escaleras de la mansión, o eso decía el parte médico preliminar. Pero nadie en su sano juicio creería que una mujer tan controladora, tan obsesionada con la imagen, se dejaría tropezar con su propio orgullo. Me senté en el sofá, lentamente, no por shock, sino por cálculo. Sabía que cualquier palabra en ese momento podía servir de detonante. ¿Crees que fue a propósito?, pregunté sin mirarlo. No lo sé, murmuró Javier, con la voz hueca. Pero si fue, tú la empujaste, con lo que revelaste. No le respondí, ni lo merecía. Las horas siguientes fueron un desfile de hipócritas. Médicos, abogados, empleados, todos corriendo de un lado a otro. Como si la caída de Carmen fuera el apocalipsis, yo me mantuve al margen, solo observaba. Vanessa apareció al anochecer, vestía de negro, como si ya estuviera en luto, aunque Carmen seguía viva. Me encontró en la biblioteca, revisando papeles. ¿Tú sabías que esto iba a pasar?, me preguntó con los ojos vidriosos. No, pero no me sorprende. Mi tía era fuerte, balbuceó. No se dejaría caer así porque sí. Tal vez lo hizo porque por fin entendió que todo lo que construyó era mentira. Vanessa se acercó, con un tono que intentaba ser amenazante, pero sonaba más como una súplica. Javier está destrozado. Si tú realmente le importas, no sigas con esto. Levanté la mirada. ¿Y desde cuándo te importa lo que yo le haga a Javier? Desde que vi cómo te mira, respondió sin dudar. Nunca me miró así a mí, ni siquiera cuando éramos niños. Ese comentario me golpeó por sorpresa, no porque me importara Javier, sino por la amargura sincera que se escondía detrás de sus palabras. Por un segundo, vi a la niña herida que aún vivía dentro de Vanessa, pero un segundo era todo lo que se le concedía. Quizás porque lo tuyo con él siempre fue una ilusión, le dije en voz baja, como todo en esta casa. Salió furiosa. Yo, por mi parte, me encerré en mi habitación y saqué los documentos del testamento. Estaban completos, firmados, sellados. Era la heredera legítima. Tenía la prueba, pero aún no era el momento. Fui al hospital a la mañana siguiente. No por culpa, por estrategia. Doña Carmen seguía inconsciente. Javier estaba junto a ella, agotado, la cabeza entre las manos. Me acerqué con pasos suaves. Cuando me oyó, se incorporó. ¿Vienes a terminar lo que empezaste? Vengo a asegurarme de que no lo haga nadie más. Javier me miró con resentimiento, pero también con miedo. Sabía que yo tenía el poder, y eso le desarmaba más que cualquier traición. Ella no es tan fuerte como parecía, dijo finalmente. No desde que tú llegaste a esta familia. Me senté frente a él. ¿Qué quieres de mí, Javier? Se quedó callado un momento. Quiero que no publiques nada, que no digas nada. Podemos arreglar esto entre nosotros. ¿Y por qué lo haría? Porque aún te amo. Solté una risa corta, triste, amarga. No, me amas como un estratega ama su pieza favorita del tablero. Pero no soy una ficha, Javier. Soy la jugadora. Me levanté. Al salir del hospital, Pedro me esperaba con cara seria. Señora Emilia, ha llegado una carta para usted, de parte de un tal Ángel Vidal. Me detuve en seco. Ángel Vidal, el nombre de mi padre biológico, el verdadero amor de Ana Montellano, según su carta, el padre de Javier. La abrí temblando. Dentro había una sola frase escrita a mano. Sabía que algún día me buscarías, pero ya es tarde. Tu enemigo ahora tiene mi apellido. Me faltó el aire. Esa noche no pude evitar preguntarme quién era realmente Ángel Vidal. Sabía por la carta de Ana que él había sido su amante, el padre biológico de Javier, y también el último hombre en saber la verdad antes de que la enterraran bajo capas de silencio. Pero esa frase, tu enemigo ahora tiene mi apellido, me dio un escalofrío. Era una advertencia, un mensaje que no entendía del todo,
pero que sabía que venía con veneno oculto. Pasé días intentando contactarlo. Llamadas, correos, incluso contraté a un investigador privado. Nada. Ángel Vidal no existía en registros públicos recientes, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero yo no era de rendirme. Mientras tanto, Javier cambió. Se volvió más callado, más presente. Intentaba recuperarme. Empezó a aparecer en mis desayunos. Se sentaba en mi salón de lectura. Incluso, una noche, me esperó en la entrada con 2 copas de vino. «No te estoy pidiendo que me perdones», dijo. «Solo que me des una segunda oportunidad». Lo observé en silencio. Estaba guapo, vulnerable, casi humano. No creo en segundas oportunidades cuando la primera fue una mentira. ¿Y si la segunda viene con toda la verdad? Entonces demuestra que tienes el valor de decirla. Él apretó los labios. No lo hizo. Claro que no. Porque si decía la verdad, también caería. Igual que su madre. Igual que su linaje. Esa misma semana, la abogada de la familia me llamó. El despacho Montellano estaba en crisis, cuentas congeladas, demandas de antiguos socios, y entre los documentos, un nombre se repetía: Corporación Vidal Group. Al leerlo, me congelé. ¿Puedes investigar quién está detrás de esa empresa?, pregunté sin disimular el temblor en mi voz. 2 días después, recibí la respuesta. La empresa está registrada a nombre de Santiago Vidal. ¿Y quién es Santiago Vidal? El hijo de Ángel Vidal, empresario emergente en Barcelona. Ha comprado discretamente acciones de empresas vinculadas a los Montellano durante los últimos 2 años. Ahora posee casi un 35% de todo el grupo familiar. Me quedé helada. Javier no solo tenía a un padre secreto, también tenía un hermano, y ese hermano estaba devorando lentamente el imperio Montellano desde dentro. Me fui a Barcelona esa misma noche. No avisé a nadie. Solo Rebeca, mi amiga periodista, lo supo. Me acompañó como siempre lo hizo, en silencio, sin preguntas, con esa lealtad que solo una amiga de verdad puede tener. Nos presentamos en la sede de Vidal Group. Nos recibió una asistente elegante, profesional. El señor Santiago los verá, pero solo a usted, señora de la Vega. Rebeca me miró con un gesto de cuidado. Yo asentí y entré. Allí estaba él, Santiago Vidal, joven, apuesto, con esa aura de control que pocas veces se ve fuera de una sala de ajedrez. Me ofreció asiento. Yo no lo tomé. ¿Sabes quién soy? Claro que sí, Emilia. Eres la mujer que está a punto de arruinar a mi medio hermano. ¿Por qué lo estás haciendo tú? Porque yo también tengo cuentas pendientes con esa familia. Y porque el legado Montellano me pertenece tanto como a ti. ¿Quieres destruir a Javier? No. Quiero lo que me corresponde. Si Javier cae en el camino, no es culpa mía. Me lo dijo sin rencor. Como si hablara del clima. Como si todo esto fuera inevitable. ¿Y yo qué tengo que ver en tu juego? Santiago se levantó. Se acercó. Me miró directamente a los ojos. Porque tú eres el centro del tablero. Sin ti, ninguno de nosotros tiene derecho a nada. Pero contigo, yo puedo reescribir toda esta historia. ¿Y qué propones? Una alianza. Tú y yo. Recuperamos lo que es nuestro. Y cuando todo esté en nuestras manos, decidimos si se merece una redención o un castigo. Lo miré. Estaba ofreciéndome poder, venganza, justicia, pero también una guerra sin retorno. Le tendí la mano. De acuerdo. Esa misma noche Javier me llamó. ¿Dónde estás? Lejos de ti. ¿Con quién? Con alguien que sabe quién soy y que no me miente cada vez que me besa. Silencio. Emilia, vuelve. ¿Y si ya no quiero volver? Colgó. A la mañana siguiente, recibí una notificación en mi móvil. Una cuenta anónima había filtrado a la prensa un documento que lo cambiaba todo. El certificado de nacimiento falsificado de Javier Montellano. Y el titular lo decía todo. El heredero Montellano no es un Montellano. Lo vi por todas partes. Twitter, televisión, periódicos digitales. La noticia se había propagado como una explosión controlada. Una que yo no detuve, ni intenté. Javier Montellano no es un Montellano legítimo. Documentos filtrados lo desenmascaran como hijo de un extramarital ocultado por la familia durante décadas. Las imágenes del certificado de nacimiento, junto con la firma de Ana Montellano y una prueba de ADN anónima, estaban en todos los medios nacionales. Y aunque yo no fui quien lo filtró, sabía perfectamente quién sí lo hizo. Santiago. La alianza estaba sellada, y eso significaba que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y ahora el tablero ardía. Esa mañana, regresé a Madrid sin avisar. Al llegar a la mansión, Pedro me esperaba en la entrada, visiblemente alterado. Señora Emilia, la prensa está rodeando el perímetro. Javier no ha salido desde anoche. No ha hablado con nadie. Asentí. Entré en la casa en silencio. Cada rincón tenía ese aroma antiguo que ahora me parecía podrido. Subí directamente al despacho.
La puerta estaba entreabierta. Javier estaba allí dentro, solo, mirando por la ventana con una copa de coñac en la mano. No se giró cuando me oyó entrar. ¿Viniste a ver los restos de lo que ayudaste a derribar?, dijo sin mirarme. Vine a ver si aún queda algo de ti, debajo de toda esa fachada. Se giró lentamente. Su rostro estaba hinchado, como si no hubiera dormido. Tenía la mirada de alguien que acaba de entender que perdió el control. ¿Lo filtraste tú? No, pero no lo detuve. Javier dejó la copa sobre el escritorio con fuerza. ¿Tú no entiendes lo que esto significa? ¿Que ya no puedes llamarte Montellano sin que se rían en tu cara? Que no tengo nada, Emilia. Nada. Me lo han quitado todo. Tú, Santiago, mi madre desde la tumba. Yo no te quité nada. Solo desenterré lo que ya estaba podrido. Se acercó. Ya no había arrogancia en él. Solo ruina. Dime qué quieres. Dinero. Poder. Un apellido. Dímelo y te lo doy. Lo miré a los ojos. Esa súplica no era de amor. Era de un hombre que se ahoga y agarra a quien sea para no hundirse. Quiero que te vayas. De mi vida. De esta casa. De todo. Su mandíbula se tensó. Dio un paso atrás. ¿Y si no lo hago? Entonces haré público el testamento de Ana. Y créeme, perderás lo poco que te queda. Se quedó quieto. Lo sabía. Lo entendía. Yo tenía el as bajo la manga. Y esta vez no me temblaba la mano. Me giré para marcharme. Antes de salir, lo escuché decir en voz baja. Emilia, yo sí te quise. Aunque no lo creas, no me detuve. No esta vez. Esa noche fui a casa de Rebeca. Encendimos una chimenea improvisada con vino barato y papas bravas, como hacíamos cuando éramos estudiantes. Le conté todo. Absolutamente todo. Hasta lo de Santiago. ¿Confías en él?, me preguntó escéptica. No, respondí. Pero ahora mismo, es el único que no me ha mentido en la cara. ¿Y qué viene ahora? Ahora se rompe todo. Y no exageraba. 2 días después, Rebeca me despertó con una llamada. Su voz temblaba. Emilia, tienes que ver esto. Está en todos los canales. Encendí la televisión. Vanessa Salazar fue detenida esta madrugada en el aeropuerto de Barajas con una maleta repleta de documentos bancarios vinculados a cuentas en paraísos fiscales. La policía investiga si hay relación con la red de corrupción financiera de los Montellano. Mi copa de café cayó al suelo. ¿Qué demonios hizo?, grité. Rebeca suspiró. Al parecer, intentaba huir del país, pero alguien la delató. Mi mente se activó al instante. Miré el teléfono. Un mensaje nuevo. Una pieza menos. S. Santiago. Jugaba rápido, implacable. Y ahora había empezado a ejecutar el plan. A su manera. No esperaba tenerle lástima a Vanessa. La última vez que la vi fue en una gala de beneficencia, hace unos meses, vestida con un Carolina Herrera que parecía cosido a mano por ángeles. Esa noche, ella reinaba. Miraba por encima del hombro. Hablaba en francés. Era intocable. Ahora la mostraban esposada, con ojeras profundas, el pelo desordenado y la voz ronca mientras los policías la metían en el furgón. Parecía otra mujer, una sombra. No dije nada en público. Me limité a observar. En privado, sin embargo, llamé a Santiago. ¿Fuiste tú? Su voz no titubeó ni un segundo. Sí, era un eslabón débil. Iba a traicionarnos. Tenía información bancaria de tu suegra, de tu marido y... sí, de ti también. Pensaba usarla como moneda de cambio para escapar. Podías haberme dicho. No tengo que consultarte cada movimiento. ¿Somos aliados o pareja sentimental? El comentario me pinchó más de lo que debería. Somos un pacto, Santiago. Pero si quieres que siga en pie, no vuelvas a hacer nada sin mí. Se rió con calma. Entendido. Colgué con un sabor amargo. Me daba cuenta de algo que no había querido aceptar. Santiago era como Javier, solo que más elegante, más paciente y quizás más peligroso. Rebeca vino esa tarde. Estaba alterada. Llevaba el móvil lleno de capturas y archivos. Emilia, tienes que ver esto. No es solo Vanessa. Es toda una red de empresas fantasma conectadas con Santiago. Él no solo está hundiendo a los Montellano, está construyendo algo por su cuenta y usando tu nombre en los documentos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Mi nombre? Sí, Emilia de la Vega Montellano. Te tiene como socia en 2 fondos en Luxemburgo y 1 en Singapur. Apareces como firmante autorizada. Me senté. Abrí los archivos. Era cierto. Lo confronté al día siguiente. Esta vez, fui a su oficina en Barcelona sin previo aviso. Entré sin pedir permiso. Lo encontré en su despacho, revisando planos. Usaste mi nombre en cuentas que no autoricé. ¿Me vas a dar una buena razón para no entregarte a Hacienda? Santiago ni se inmutó. Levantó la mirada, suave. Si me entregas, caes tú también. Lo sabes. Tú me dijiste que esto era por justicia.
Y lo es, pero la justicia también necesita capital. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Me estás chantajeando? Te estoy recordando lo que está en juego. Ese día me di cuenta. Santiago no era un aliado. Era otro poder más que quería usarme para llegar al trono. Me marché sin decir una palabra más. Cuando volví a Madrid, encontré la mansión Montellano sumida en el caos. Javier estaba encerrado. No hablaba con nadie. Pedro me recibió en la entrada. Emilia, no sé cómo decir esto. Habla. Doña Carmen ha despertado. Mi corazón dio un vuelco. Corrí al hospital. Ella estaba en una habitación privada, rodeada de médicos. Tenía los ojos abiertos, el rostro pálido, pero una lucidez que no había visto en ella desde que la conocí. Cuando me vio, me hizo un gesto para que me acercara. Así que al final ganaste, susurró. Lo sabías todo. Me senté junto a ella. No por cariño, por necesidad. Sí, pero no hice esto para ganar. Lo hice porque me cansé de ser un peón. Doña Carmen tomó aire con dificultad. ¿Sabes por qué te eligieron a ti para casarte con Javier? La miré. Porque eras hija de Isabel, y sabíamos que eras Montellano. Me quedé helada. Entonces, ¿me criaron como ajena sabiendo quién era? Porque eras nuestra póliza de seguro. Si todo salía mal con Javier, tú podías heredar sin escándalo. Pero te enamoraste del caos. Te volviste peligrosa. ¿Y ahora? Ahora, solo te queda una cosa por hacer. Acabar con esto. Todo. Derriba la casa, Emilia. Derríbala, pero hazlo sin perderte tú en el proceso. La respiración se le volvió pesada. Las máquinas empezaron a sonar. Corrí a llamar a los médicos. La sacaron de la habitación. Yo me quedé allí, paralizada, sabiendo que esas fueron sus últimas palabras, y sabiendo que me había dado permiso. Esa misma noche, redacté un comunicado para la prensa. Lo firmé como Emilia Isabel de la Vega Montellano, legítima heredera del patrimonio montellano. Declaré la disolución de la fundación familiar, congelé todos los fondos asociados a Santiago Vidal y anuncié una investigación formal sobre los manejos financieros de toda la familia. Al día siguiente, amanecí con el móvil explotando. Un nuevo titular recorría los medios. Javier Montellano desaparece tras la declaración pública de Emilia. Se sospecha que ha abandonado el país con identidad falsa. Me quedé mirando la pantalla. Lo que empezó como un matrimonio por obligación, ahora era una guerra sin rostro. Y yo ya no sabía si estaba ganando o perdiéndome en el camino. El silencio, ese que viene después del ruido de una bomba, fue lo único que quedó tras el anuncio. Mi nombre llenaba titulares. Mi imagen se repetía en todos los canales. Ya no era la esposa ignorada, ni la nuera soportada. Era la mujer que destruyó a los Montellano. Y aunque eso me daba una cierta satisfacción, había algo más que me perseguía como una sombra alargada en cada rincón de la mansión vacía. Javier había desaparecido. Nadie sabía si se fue por voluntad propia o si estaba huyendo. Lo cierto es que no dejaba rastro, ni llamadas, ni tarjetas, ni movimientos bancarios. Ni siquiera Santiago tenía idea de dónde podía estar. O eso me decía, aunque ya no le creía una sola palabra sin una firma, un sello y testigos. Rebeca vino a verme a los 2 días. Había algo distinto en ella. No traía noticias, ni recortes, ni documentos. Traía un sobre blanco, simple, sin remitente. Lo dejaron en la redacción, dijo, dejándolo sobre la mesa. Es para ti. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. Emilia, no esperes redención de mí. No la merezco, pero sí quería darte algo antes de irme. Hay una cuenta a tu nombre en Zurich. No es de los Montellano. Es tuya. La abrí cuando aún creía que podía recuperarte, cuando aún soñaba contigo. Si algún día decides perdonarme, deja una flor blanca en la tumba de mi madre, Javier. Me quedé mirando la letra. Era suya. No había duda. Sentí una punzada. No amor, no culpa, sino algo más complejo, una nostalgia amarga por lo que nunca fue. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rebeca sentándose a mi lado. No lo sé. He llegado tan lejos, Rebe, pero no sé si sigo siendo yo, o solo una versión fría y calculadora que aprendí de ellos. Ella me tomó la mano. No te pierdas, Emi. Has hecho justicia, pero si destruyes todo, incluso lo bueno, ¿qué te queda? Me quedé en silencio. Era la primera vez que alguien me preguntaba eso. Yo también quería saberlo. Esa noche no dormí. Recorrí cada rincón de la mansión como si estuviera despidiéndome de una prisión de oro. Llegué a la biblioteca, a esa silla vieja junto a la ventana, allí, donde todo había empezado. Allí donde encontré la carta de Ana Montellano. Saqué su video una vez más. Lo vi entero. Esta vez no para buscar respuestas, sino para ver a una mujer que había fallado. Y aún así tuvo el valor de advertirme. No cometas mi error. No te conviertas en uno de ellos para vencerlos.
porque al final, tú también desaparecerás. Me levanté. Al día siguiente, convoqué a una rueda de prensa en Madrid. Rebeca me acompañó, aunque sabía que no estaba del todo de acuerdo con lo que iba a hacer. ¿Estás segura?, me preguntó mientras ajustaban los micrófonos. Sí, es hora de cerrar esto. Los periodistas esperaban con morbo. Esperaban una ejecución pública. Pero yo les di algo más raro aún. La verdad sin adornos. Mi nombre es Emilia de la Vega Montellano, dije, con la voz firme. Y soy la heredera legítima de una familia que construyó su imperio sobre el silencio, el dolor y la manipulación. Hoy anuncio que renuncio a cualquier beneficio económico derivado de ese legado. Los bienes serán cedidos a una fundación en nombre de Ana Montellano e Isabel de la Vega para apoyar a mujeres silenciadas por estructuras de poder. Lo que he hecho no fue por venganza, fue por memoria, por justicia. Y ahora, me retiro. Las cámaras estallaron. Nadie lo esperaba. Algunos me aplaudieron. Otros dijeron que era un truco mediático. No me importaba. Esa era mi última jugada. Esa noche regresé a casa con Rebeca. Brindamos con cava barato y bocadillos de jamón como cuando éramos universitarias. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora, me voy. ¿A dónde? No lo sé. A escribir. A vivir. A no ser la de la Fortuna Montellano, por una vez. Me abrazó. Fue el abrazo más real que sentí en años. 2 días después fui sola al cementerio de El Escorial. Busqué la tumba de Ana. Era sencilla, rodeada de flores frescas. Saqué una blanca de mi bolso. La coloqué en silencio. Te perdono. A ti. A él, todavía no. Me giré para irme. Pero al llegar a la salida, una voz me detuvo. Sabía que vendrías. Me volví. Javier estaba allí, con una barba descuidada, ojeras marcadas, y la misma mirada que me enamoró una vez en la sombra. No vengo a quedarme, dijo. Solo quería verte una última vez, sin mentiras. Entonces habla, respondí. Se acercó. Me miró a los ojos. Me enamoré de ti el día que te vi en la biblioteca, burlándote de todo como si ya supieras lo que iba a pasar. Y aún así me odié por no ser suficiente. Javier, solo quería que lo supieras. Puedes seguir odiándome, pero no te vayas sin eso. Me quedé en silencio. Le di un beso en la mejilla. Nada más, nada menos. Adiós, Javier. Y me fui. La historia aún no había terminado. Pero ahora, por primera vez, era mía. 3 meses después de aquella rueda de prensa, yo ya no era la mujer de los titulares. Había desaparecido de las columnas de Sociedad, de las tertulias de escándalos familiares y de las miradas altivas que se intercambian en las terrazas del barrio de Salamanca. Vivía en un pequeño apartamento en Menorca, frente al mar. Lo alquilé sin pensarlo mucho. Solo necesitaba un lugar donde nadie esperara nada de mí. Escribía. Por fin. Había empezado un manuscrito. No sabía si era una novela, un testimonio o una catarsis disfrazada. Solo sabía que cada palabra que escribía me liberaba un poco más de todo aquello que había sido forzada a hacer. Rebeca me llamaba cada semana. Seguía en Madrid, trabajando en una serie de reportajes sobre mujeres atrapadas en redes de poder. Me mandaba artículos, fotos, hasta risas grabadas. Fue la única constante que quedó intacta. Un día, sin avisar, apareció en mi puerta. No podía más con los mensajes de voz. Necesitaba ver si ya tienes canas o solo te las estás arrancando. Nos abrazamos como si fuésemos adolescentes otra vez. Trajo vino, galletas saladas y una noticia. Santiago ha desaparecido. ¿Qué?, pregunté, sin disimular el sobresalto. Se largó. Cerró su oficina en Barcelona. Liquidó activos. Transfirió todo a cuentas en Dubái y Hong Kong. La policía no tiene pruebas suficientes para acusarlo, pero lo están buscando por fraude internacional. Me quedé en silencio, mirando el mar por la ventana. ¿Crees que me traicionó desde el principio? No lo sé, pero sabía moverse. Jugó contigo, y contigo. Arrasó con todos. Como buen montellano, aunque no lo fuera, nos reímos. Fue una risa amarga, pero también liberadora. Lo peor ya había pasado, o eso creía. 2 días después, volviendo del mercado, encontré una carta clavada en la puerta de mi apartamento. No tenía sello ni remitente, solo un nombre. Isabel de la Vega, mi madre. El corazón me dio un vuelco. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta que parecía haber estado guardada años, doblada con delicadeza, escrita con tinta azul. Hija, sé que algún día descubrirás quién eres, y también sé que ese descubrimiento puede romperte o fortalecerte. Te alejé de esa familia para salvarte, pero el destino tiene formas crueles de arrastrarnos al centro del fuego que intentamos evitar. Si estás leyendo esto, es porque Ana cumplió su promesa, porque ella, a su manera, también quiso protegerte.
No te dejes consumir por lo que heredaste. No eres solo sangre, eres también lo que construyes. Yo confié en ti. Siempre. Te quiere, mamá. Lloré. Lloré como no había llorado desde que todo comenzó. No por dolor, sino por fin, porque con esa carta se cerraba el último capítulo que no había escrito yo. Cuando se lo conté a Rebeca, ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Has ganado, Emilia, pero ganaste sin olvidar de dónde venías. Eso te hace diferente. ¿Y ahora qué hago con esa diferencia? La usas. Para vivir. Un mes después, me ofrecieron publicar el libro. Lo titulé La hija de nadie, aunque todos los nombres eran reales. Lo presenté en Madrid, bajo la lluvia, con Rebeca a mi lado. Nadie de los Montellano asistió, ni falta hacía, pero en la fila para firmar ejemplares, entre decenas de lectores, vi una figura familiar. Un hombre mayor, delgado, con bastón, ojos grises, y una flor blanca en la solapa. Ángel Vidal. Se acercó sin miedo. Me tendió la mano. No vengo a pedirte perdón, dijo. Bien, porque no estoy regalando ninguno. Solo quería ver en qué se convirtió todo aquello que arruinamos. Lo miré en silencio. Se convirtió en una verdad que ya no me asusta. Me dejó un sobre. Aquí tienes el resto de lo que te pertenece. Ya no hay más sombras. Emilia. Y se fue. Dentro del sobre, había documentos que transferían a mi nombre una casa en la Toscana, un viejo diario de Ana y una carta firmada por él, cerrando todas las cuentas pendientes. Aquella noche, supe que, por fin, no le debía nada a nadie, y aunque no sabía cuál sería el próximo capítulo, tenía claro que sería mío. Dicen que cuando termina una guerra, no hay verdaderos ganadores. Solo quedan los que aprendieron a vivir con las cicatrices. Supongo que eso me describe bien ahora. Vivía entre libros, vino barato y mañanas tranquilas en la Toscana. La casa que Ángel Vidal me dejó era más antigua que cualquiera de mis heridas, y eso, de algún modo, me reconfortaba. Con el tiempo, las cosas se fueron sabiendo. Algunas me las contaron, otras llegaron solas, como esas cartas que uno ya no espera pero que igual llegan, llenas de palabras no dichas. Javier Montellano, por ejemplo, nunca fue encontrado por la policía. Las cámaras del aeropuerto de Lisboa lo captaron abordando un vuelo privado hacia Casablanca con documentación falsa. Se decía que vivía en Marruecos bajo otro nombre, manejando una cadena de hoteles de lujo. Nadie lo denunció. Nadie lo buscó después de un tiempo. Era como si España hubiera decidido olvidarlo. Lo último que supe de él fue una postal, sin firma, que llegó a mi buzón. Solo decía, a veces el silencio también es amor. Gracias por dejarme marchar. No sé si era real, pero tampoco importaba. Él fue parte de un capítulo que ya no reabriría. Vanessa Salazar, en cambio, no corrió con tanta suerte. Fue condenada por evasión fiscal y asociación ilícita. Cumplió una pena reducida en un centro penitenciario de régimen abierto. Al salir, desapareció de la vida pública. Algunos dicen que vive en un pueblo cerca de Salamanca, donde da clases de ballet a niñas. Otros dicen que se fue a Sudamérica con un nuevo apellido. Lo único cierto es que nunca más volvió a aparecer en los círculos de poder que tanto amó. Doña Carmen Montellano falleció 2 semanas después de su última conversación conmigo. Murió en su cama, rodeada de enfermeras, sin testamento actualizado. Su legado fue una red de cuentas bloqueadas, empresas quebradas y una historia manchada por el orgullo. Nadie acudió a su entierro. Solo Pedro, el secretario fiel, dejó flores blancas en su tumba. A él le ofrecí trabajo cuando todo terminó. Lo rechazó. Dijo que había prometido servirse solo de los que creía honorables. Y se fue. Nunca más lo vi. Santiago Vidal. Ese fue el más enigmático de todos. Su rastro se perdió entre fronteras y paraísos fiscales. Pero una vez, en una librería de Florencia, una empleada me contó que un hombre español de ojos grises había comprado todos los ejemplares de La hija de nadie, el día que se publicó en italiano. Pagó en efectivo, y dejó una rosa blanca entre las páginas de uno de ellos. Desde entonces, cada año, en el aniversario de la publicación, me llega una rosa igual, sin nota, sin origen. Rebeca, mi Rebe, sigue en Madrid. Se convirtió en una periodista reconocida por su trabajo sobre redes de poder y mujeres silenciadas. Fundamos juntas la Fundación Isabel, con los fondos recuperados, para apoyar a mujeres víctimas de chantajes familiares y matrimonios forzados. Viajamos juntas cada año. Nuestra última parada fue Marruecos, no por casualidad. Y yo aprendí a vivir sin rabia. Aprendí que el perdón no siempre se pronuncia en voz alta. A veces es solo el acto de seguir adelante sin llevar el pasado como grilletes. Mi libro se tradujo a 8 idiomas. Me invitan a hablar en universidades. Me llaman la mujer que enfrentó a la aristocracia. Yo me río. No enfrenté a nadie.
Solo dejé de huir. Mi madre, Isabel, fue quien me salvó sin que yo lo supiera. Ana me dejó las pistas, y yo solo tuve el valor de seguirlas. Ahora camino por la Toscana en sandalias, con el viento en la cara, y los días pasan sin que nadie me grite por dentro. Es raro, es hermoso. Hoy, en mi escritorio, hay un nuevo cuaderno. Página en blanco, sin títulos, sin planes, solo el presente. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de escribirlo.